Y en esta vuelta atrás, en esta cuarentena más restrictiva que se va a comunicar mañana, una de las incógnitas es qué va a pasar con los anuncios económicos. Si el presidente va a anunciar más asistencia, más ayuda para las empresas. Ya hubo un anticipo. Alberto Fernández dijo que durante junio se va a sostener el programa, la ATP, este programa de asistencia al trabajo y a la producción, por el cual se le paga 2 sueldos mínimos a las empresas, pero solo a aquellas que tengan empleados de menores de 800 empleados. Lo que sí ya confirmó es que no va a haber ayuda para pagar los aguinaldos a los privados. ¿Es así, Facu? Así es, sí. Para entender un poco de qué se trata, digamos, este medio aguinaldo que se tiene que pagar en la última semana del mes de junio, hay 2 grandes grupos. Por un lado, los 6 millones de trabajadores en el sector privado y en relación de dependencia, y por el otro lado, los más de 3 millones de empleados del sector público. El gobierno lo que adelantó es que obviamente no va a haber ninguna asistencia para el sector privado, pero sí dio luz verde a que las empresas puedan, en los casos de aquellos que tienen empleados suspendidos, también hagan un recorte, como lo hicieron con el salario, en lo que tiene que ver con el aguinaldo y la posibilidad incluso de pagarlo en cuotas, o aquellos que pueden todavía acceder a algún tipo de acceso financiero, digamos, de endeudarse para cumplir con los pagos. Los bancos ya lanzaron algunas líneas de crédito a pagar en 6 meses, de alguna manera prorratean el pago del medio aguinaldo a través del banco. Hay que ver ahí el tema de la tasa, porque recordarás que en su momento hubo también líneas de créditos al 24% y no fueron de alguna manera muy bien tomadas por las empresas, porque si no facturás es muy difícil después pagar los intereses. Pedían a tasa cero. Pedían la tasa cero, algo que los bancos decían de ninguna manera. Claro, porque estaban prestando empresas que no estaban facturando directamente. Entonces era complicado. Y por el lado de lo que son los empleos estatales y el pago del aguinaldo estatal, el gobierno ya adelantó que en aquellos que ganen más de 80.000 pesos en bruto van a pagar ese aguinaldo, que es una cuota del aguinaldo, a su vez en cuotas. Esto es solo para aquellos empleados que tengan ingresos superiores a los 80.000 pesos en el salario bruto. Son algo así como 130.000 personas en lo que es la administración nacional, pero eso también tiene bajada a lo que tiene que ver con las dependencias provinciales y municipales. Claro. Así que el descontento por parte de distintos sectores es amplio, porque estamos hablando de millones de personas afectadas por esta situación de crisis, y obviamente tanto las empresas como en este caso el gobierno, por la caída de la recaudación, se le complica cumplir. La Casa Rosada va a pagar, ya avisó que va a pagar en 2 cuotas los aguinaldos a aquellos empleados estatales que superen los 80.000 pesos. A los demás se los va a pagar en tiempo y forma. En tiempo y forma, tengo entendido que el jefe de gobierno porteño lo va a hacer, pero con los salarios municipales superiores a 50.000. La provincia creo que iba a adherir a la Nación. A la Nación, exactamente. Sí, 80.000, el salario bruto, 80.000. Claro, pero el problema es qué va a pasar entonces con los privados, que estaban reclamando ayuda. Exactamente, porque solo otro dato para tener en cuenta, en el sector privado, solamente esas 6 millones de personas que están en relación de dependencia representa algo así como 150.000 millones de pesos que tienen que salir de las empresas para cumplir con ese medio aguinaldo, y prácticamente son 2 meses de IFE, por ejemplo, para ponerlo en contraposición. Este ingreso familiar de emergencia que está pagando el Estado a más de 8 millones de personas, bueno, ese monto es prácticamente el doble lo que tienen que afrontar las empresas para pagar o cumplir con el aguinaldo de las 6 millones de personas que están en relación de dependencia en el sector privado. Es una cifra muy considerable. Claro. Bueno, la falta de cómo pagar los sueldos, cómo pagar el aguinaldo. Hoy se empezó a hablar de un concepto de economía pendular. Lo dijo Fernando Navajas, el economista, y lo que decía era que nos vamos a tener que ir acostumbrando, no solo en el país, sino en el mundo, a esta suerte de economía que va a avanzar y va a retroceder de acuerdo al capricho del virus, ¿no? De alguna forma, no lo dijo así, pero bueno, lo digo yo, pero vamos a andar de manera pendular. Y la duda y la pregunta es si, por ejemplo, las pymes tienen espalda para sostener esto, porque quizás una gran empresa es más fácil que pueda ir para atrás, para adelante, tiene aire
para lo que se produce en unos meses, después lo compensa. La pregunta es qué va a pasar con las pymes. Vamos a preguntárselo a Marcelo Fernández, que es el presidente de CEGERA, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, que ya está en línea vía Skype. Marcelo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos los televidentes, ¿cómo están? Muy bien, por teléfono lo tenemos, ¿cómo está? Ahí está, ahí. Bien. Ahí lo vemos por Skype, sí. Bueno, dígame, a ver, primero veníamos hablando del tema del aguinaldo. ¿Cuál es el pedido que están haciendo ustedes al gobierno o a los bancos? Porque CAME creo que le está pidiendo ayuda al gobierno. Ustedes representan a distintas pymes, integrantes de unas 90 cámaras y federaciones, ¿es así, no? Sí. ¿Qué le están pidiendo entonces ustedes al gobierno o a los bancos en relación a los aguinaldos? En realidad al Estado ya prácticamente no le podemos pedir mucho más, porque no nos olvidemos que venimos con la ayuda del ATP que nos dio en el mes de abril y en el mes de mayo y ahora en el mes de junio. Claro. Y si le pidiéramos para el medio aguinaldo, tomando en cuenta que ellos también, o sea, el Estado también debe pagar los sueldos del mes de junio y el medio aguinaldo de todos los trabajadores estatales, en el momento que se está viviendo de la recaudación, la verdad que es ir a pedirle a alguien que está pobre, a alguien que está realmente con complicaciones, pedirle que nos dé más dinero. Y esto no me parece que no corresponde, porque, a ver, el gran ausente de esta pandemia ha sido las entidades financieras. Ustedes fíjense que hay esfuerzo de ustedes que están trabajando, de la gente que nos da salud, de los transportes públicos, los empresarios, los trabajadores, el Estado, todos hemos hecho un esfuerzo muy grande. Y las entidades financieras han estado ausentes, no están cubriendo los cheques de los clientes que conocían, que sabían que eran cumplidores, los están rechazando sistemáticamente cuando no tienen fondos. Obvio, ¿cómo van a tener fondos si no están trabajando ni produciendo? Entonces digo, me parece que nosotros como empresarios, y en esto sí concordamos con CAME, porque juntos hemos recreado la vieja Confederación General Económica, la CGE, y coincidimos con las entidades del interior del país, las federaciones provinciales, le estamos diciendo a los bancos, muchachos, es el momento que ustedes también estén acorde a la situación que estamos viviendo y nos puedan prestar a aquellos que eran sujetos de crédito antes del 19 de marzo, que hoy lo sigan siendo, porque me parece injusto pedirle al gobierno, al Estado, que se haga cargo de toda la actividad privada y la actividad estatal después de 3 meses que lo está haciendo, ayudándonos de una manera bastante sostenible, ¿no? Facu. Marcelo, ¿y ahí tienen línea directa también con los bancos públicos? Porque la verdad que el sistema financiero argentino, más del 40% de los activos, de los depósitos del sistema, están en manos del sistema público, de bancos estatales o provinciales. En ese sentido, ¿tuvieron también comunicación con gente de los bancos o del propio gobierno para poder también tener una tasa viable? Sí, por supuesto. La banca pública históricamente, Facundo, nos acompañó siempre. Esto es una realidad. La banca pública inclusive la banca cooperativa también. Claro. Ha estado siempre a las alturas de los acontecimientos y es mucho más flexible en el momento de prestar y de los requisitos que lo que es la banca privada, la que debe ganar siempre, la que ha especulado más que nada con, ya sabemos, en el gobierno pasado, en los 4 años anteriores, con las LELIQ, las LEVAC, con altas tasas de interés hacia las pymes. Acá la gran responsabilidad es de la banca privada, que las pymes también tienen muchas cuentas dentro de este sistema financiero. Sí, por supuesto, lo hemos hablado con las autoridades del gobierno, lo hemos hablado con las autoridades del Banco Central, pero por supuesto tiene que estar la voluntad, porque ustedes recuerdan que hubo un decreto presidencial que obligaba a los bancos a prestar el 5 de su cartera a las pymes, de los depósitos que tenían, y sin embargo les costaba muchísimo cumplirlo y solamente se lo daban a aquellas que calificaban perfectamente. No era la voluntad de los bancos prestarle a la pequeña y mediana empresa, y sobre todo más que nada a las pequeñas. Tal vez a las medianas, de la cual me incluyo, yo tengo una mediana empresa, bueno, porque estamos mejor, porque tenemos más solvencia, porque tenemos más bienes, más patrimonio, les gusta prestarnos, pero a las pequeñas la verdad que están bastante desamparadas, y más que nada después de estos 90 días y más, que se va a extender el aislamiento social preventivo. Claro, y ese es el gran problema, ¿no, Marcelo? El plazo de cuánto va a durar esto, porque me imagino que muchas pymes que no están facturando tampoco les resultará fácil endeudarse y después cumplir con esa deuda si no vuelven a facturar, ¿no?
No, por supuesto, imaginemos lo que es hoy de 90 días de angustia. Vayamos al ejemplo más claro y más fácil para que nos entienda el televidente, de los bares, los hoteles, Claro. los restaurantes, las pizzerías y bueno, y aquellos centros comerciales, ¿no es cierto? Las marcas que muchas veces están en los shopping, que están cerradas hace 90 días y no tienen perspectiva de abrir. Esas empresas ya dejan de ser sujetos de crédito porque justamente las entidades financieras, al ver que no funcionan y que no califican en este momento y no son sujetos de crédito, no le van a querer prestar absolutamente nada. Pero lo que se olvidan es que dentro de estas empresas hay trabajadores que tienen una gran angustia, que el empresario no puede cubrir y que el trabajador tampoco puede estar sin salario. Entonces, el Estado ha estado con el ATP, pero sabemos que ahora viene el medio aguinaldo, que muchos trabajadores lo esperan y que eso nos ayudaría a mantener un poco el consumo, Facundo, porque el consumo está alicaído, pero si nosotros le podríamos poner un poco de inyección de capital, pese a no estar circulando en el AMBA, no nos olvidemos que el interior en muchos lugares ya se está trabajando. Pero obviamente las empresas de Buenos Aires necesitan ese apoyo financiero porque, como decíamos, están cerradas. Y a mí me parece que eso es lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que instalar y que lo que debemos hacer. Nosotros no podemos resistir mucho más tiempo cerrado, pero si por lo menos podemos evitar los problemas sociales, que los trabajadores cobren su salario y aunque sea se mantiene mínimamente el comercio, tal vez, si bien no podemos estirarlo mucho en el tiempo, tal vez la crisis no llegue siendo tan fuerte y cierre muchas empresas, que es lo que nadie quiere. Ahora, Fernández, está claro que la situación de las empresas, sobre todo de las pymes, ni que hablar de los comercios, es cuasi terminal. Ahora, dentro de lo que es el sueldo anual complementario, que ya de por sí se paga en 2 cuotas, siendo que es una retención pequeña que se le hace mes a mes en el salario del propio trabajador, el hecho de que ya sepa que lo va a cobrar devaluado por los 6 meses que pasaron en un país con una inflación que, si bien viene desacelerándose, sigue siendo alta. ¿Cómo se le explica al trabajador que encima se lo van a pagar en otras 2 o 3 cuotas algo que ya le fue retenido? No sé por qué decís que es retenido, porque es un salario complementario, no es retenido. No sé por ahí tal vez de algún gremio en especial. O sea, por ejemplo, yo soy del gremio textil y vos no le retenés nada al trabajador por el medio aguinaldo. Es un salario complementario que tenés mitad en diciembre y mitad en julio. Nosotros, eso no es un salario que vos le vas a retener, sino es un salario complementario. Pero vos imaginate que venís de 3 meses de inactividad. Sí, lo entiendo, pero me refiero a cómo es que se lo toma, cómo es que se le explica al trabajador común, que encima de que no está trabajando o por ahí está cobrando menos, hay muchos sectores que directamente los sindicatos acordaron que se les pague menos o que trabajen menos horas y esos menos ingresos, encima no vayan a cobrar el sueldo, la primera cuota del sueldo anual complementario en tiempo y forma. O sea, ¿cuál fue la reacción en su sector, por lo menos? No, por lo menos, justamente por eso estamos pidiendo ayuda a las entidades financieras. Creer que el Estado podría absorber esto, la verdad que es una locura, porque generaría más emisión. No te olvides que la recaudación bajó un 50%. Entonces vos lo obligarías a emitir. Las empresas, 70% estuvieron sin operación, sin trabajar, o en mínima expresión. El del otro 30%, que fueron, digamos, sectores esenciales como fueron catalogados, más de la mitad trabajó un 40-50%, o sea, no es que estuvo a pleno. Abrió porque era esencial, pero no estuvo con consumo a pleno. Entonces, imagínate que las empresas no están hoy para poder absorber, no tienen caja para absorber el medio aguinaldo. Es verdad, ¿cómo se lo explicás al trabajador? Justamente, y esto con el espacio que ustedes me dan, decirle que entre todos podríamos concientizar a los bancos que aquellas empresas, como te dije, calificaban antes del 19 de marzo y que sabemos que son empresas que van a tratar de continuar, que siempre tuvieron sus puertas abiertas, que tienen patrimonio, que califican, que nos ayuden a pagar en tiempo y forma, porque no te olvides que el dinero que va a la cuenta del trabajador consume en el supermercado, puede comprar en el comercio de proximidad y vuelve a hacer negocio para el banco porque la entidad financiera cobra de esa tarjeta de crédito servicio y cobra recargos y cobra un montón de cuestiones. Entonces, justamente, nosotros queremos pagarlo en tiempo y forma, pero necesitamos ayuda de los bancos. No, pero Marcelo, ¿no es un poco como inocente pedirle a los bancos un esfuerzo? Porque no son organizaciones de caridad, eso ya lo sabemos. Son empresas que lo que quieren es ganar plata. Así como ustedes le tienen que explicar a sus empleados que no pueden,
los bancos dicen, pero yo no le puedo prestar plata a alguien que después no me lo va a devolver, porque después voy a quebrar. Entonces, parece como que estamos entrampados, porque el Estado no puede, los bancos tienen sus argumentos y mientras tanto seguimos en cuarentena. Si vos me decís que es ingenuo, es verdad, porque sabemos que históricamente se comportaron de la manera, pero esto es mundial, esto no es solamente en Argentina, tampoco Pero es la razón caer de ser, están para Claro. ganar plata, no para hacer Sí, caridad. pero no te olvides que manejan tus depósitos. Sí, claro. No manejan la plata de ellos. La plata, la que ganan es de ellos, pero la que mueven es la tuya. Sí, porque yo quiero Entonces nosotros ponerla. decimos- Sí, obvio. Claro, pero todo el mundo está bancarizado hoy. Claro. Prácticamente, digamos, todo el que está oficial está bancarizado. El salario se paga en el banco, vos pagas todos tus impuestos en el banco, entonces todo el dinero ingresa. Y fíjate vos que te decía, por ejemplo, el 2019 hemos tenido tasas del 80, el 90%, también eran inviables, sin embargo era lo que nos ponían a nosotros para prestarnos. Entonces, han tenido múltiples ganancias y se viene hablando muchos años de las ganancias. Nosotros lo único que le pedimos es que no pongan la plata del depositante, la de ustedes, las que están ahí, la mía, la de todo el mundo que les da depósitos a ellos para que se muevan, sino lo que le pedimos es que alguna parte de las ganancias la vuelquen en aquellas empresas que le hicieron ganar ese dinero también, a las tasas que nos cobraban por descubierto, venta de cheques, y que nos permitan cumplir en tiempo y forma, porque vuelvo a decirte, si va a la cuenta del trabajador, esa plata también le vuelve a ellos porque queda en el propio banco. No, claro, obvio. Sí, Facu. Marcelo, mencionaste el tema del consumo, justamente de que se siga ingresando algo de dinero al bolsillo de los trabajadores para que se sostenga el consumo. ¿Crees que el relanzamiento de este programa Ahora 2 o la continuación puede ser un paliativo en la situación de crisis en la que estamos y los meses que vienen, que seguramente van a ser también muy duros? Mira, fíjate que me hiciste una muy buena pregunta porque me había olvidado que también le estamos pidiendo al Estado que cada 6 pesos ponga uno para el consumo en la cuota de la hora 12. Es decir, la financiación le pague al comercio al contado o a la industria al contado, claro, y financie poniendo plata. Y fíjate que se lo solicitamos a la hora 12 y ya lo sancionaron. Le pedimos, desde Cejera habíamos pedido la hora 12, creo que ustedes lo habrán recibido los comunicados, sí, y a los 2-3 días estuvo. También pedimos el ATP de junio y salió. Entonces, me parece que obviamente como medida esta ayuda muchísimo, por lo menos tal vez sea en los negocios de proximidad o en el e-commerce, y es para productos nacionales, no para producto importado, va a ayudar a paliar un poco la baja y la caída de las ventas en algunos sectores. Ahora, fíjate que siempre volvemos a lo mismo, Facundo. ¿A quién le pedimos? Al Estado. El Estado somos nosotros. claro. Y si el Estado no recauda y no tiene dinero, lo que tiene que hacer es emitir. Entonces está dispuesto a emitir para pagar los sueldos y para bancar el ahora 12 y otras cuestiones. Por eso recalco y sigo diciendo, y es verdad que es una ingenuidad lo que digo, pero lo tengo que decir, hubo unos grandes ausentes en este momento y creo que la sociedad entera tendría que saberlo, que quienes estuvieron ausentes tienen el dinero para que genere tranquilidad en la población y se cobre en tiempo y forma, y encima mantenga el consumo, que vuelvo a decirte, el 90%, por no decirte el 100% del consumo, le vuelve a los bancos en servicios que ellos dan. Marcelo, ¿tiene datos de cuántas pymes cerraron desde que empezó la pandemia? Mira, no porque obviamente los organismos del Estado no están funcionando. Claro. Sabemos, lamentablemente, como en las cámaras que nuclea Cejera, por las charlas que tenemos con las federaciones del interior, los que escuchamos de CAME, que representa muy fuerte al comercio minorista, lo escuchábamos al presidente de FECOBA en la ciudad, lo escuchábamos a la gente que está representando a los hoteles, a los bares, que realmente es dramática la situación. Se hablan de bares muy importantes. Hoy me estaba buscando de un medio para saber si yo conocía al dueño de la Parolaquia. Claro. Todos sabemos, perdón por hacer propaganda, pero... No, que acaba de cerrar. Sí. Por eso, a ver si... Entonces digo, estamos en una situación grave, no cabe ninguna duda, porque nadie puede mantener un alquiler, nadie puede mantener personal, aunque el Estado lo ayude, impuestos, gastos, costos, sin facturar. Esto es una utopía. Bueno, o sea, no hace falta ser economista. Como no está funcionando la justicia, entonces digo, a lo mejor van a aparecer también muchísimos pedidos de concurso, ¿no? Preventivo, se dice, de crisis de las pymes, ¿no? Porque ahora eso no se puede contar porque no se sabe por la feria. Yo creo que con la actual ley no. Si se modifica, tal vez pueda haber
una gran salida de eso, porque la actual ley es para que ganen plata los abogados. Vos sabés que el 10% va en comisión y otro 10% va en gastos de lo que es el sector judicial, el abogado, el representante, el síndico, los peritos. Sí. ¿Qué empresa tiene hoy para poner un 20% de contado para una convocatoria de acreedores? Para que nos entiendan los televidentes, si yo debo Claro. 10 millones de pesos, tengo que poner 2 millones de pesos en la mano. Claro. Es para los profesionales. Totalmente. Prefiero dárselo a los proveedores y que Claro. me financien. Claro. Que Papá Estado nos siga ayudando con la moratoria que va a sacar, que también le hemos pedido a Segera y tuvimos muy buena recepción de AFIP, incluso ya lo estaban estudiando, tampoco nos vamos a adjudicar todas las soluciones de las pymes porque no es verdad, sino que ya Mercedes Marco del Pon y los diputados ya lo estaban pensando del Frente de Todos, justamente para que aquella ley de solidaridad que nos contuvo hasta el 30 de noviembre, ahora se estire ampliando la ley para que podamos entrar en moratoria. Entonces digo, hay muchas cuestiones que estamos trabajando, creo que no vamos a salir fácil de esto, vamos a tener muchas víctimas empresarias, como se ve, lamentablemente con trabajadores que están adentro de ellas, porque una empresa que cierra es muy difícil que vuelva a abrir, Claro. es muy difícil que vuelva a abrir, pero bueno, la única tranquilidad que uno puede tener en esta angustia, en esta preocupación, es que no fueron por malas políticas, sino que fue por este famoso y querido virus COVID-19 que realmente nos tiene al mal traer y nos encontró con la guardia un poco baja en lo económico. Cuando pensábamos que por ahí teníamos las pymes y íbamos a tener otro futuro. Nos encontró con 2 o 3 meses de gobierno que no llegó a implementar todas las medidas, que era imposible que se implementaran, y que realmente teníamos esperanzas de llevarlas adelante. Evidentemente vamos a tener que tener mucho esfuerzo y mucha imaginación, y aprovecho para pedir también que se cree ese comité de crisis, agradezco el espacio que me dan, donde me parece que las pequeñas y medianas empresas debemos tener varias sillas para poder ayudar a paliar, después de salir de la pandemia, la crisis en la que Claro, nos va a dejar claro. esto. Facu. Sí, Marcelo, circuló, y quizás para dar hasta un mensaje esperanzador, circuló esta semana también un video donde hablaba de que de alguna manera se ponía nuevamente en marcha la actividad económica en gran parte del territorio nacional. ¿Eso se siente en las pymes? ¿Ustedes pueden decir que es así, que al menos en las provincias donde no hay tantos casos se ve cierta reactivación? Sí, mira, yo tengo una fábrica de cierres y obviamente le vendo a la indumentaria, a la confección, al calzado, a la marroquinería. Y realmente los pedidos que estamos recibiendo, que no son lo que uno hubiera esperado por una temporada de invierno que ya está perdida, pero por lo menos lo último que se ha podido rescatar, es desde el interior del país. O sea, de aquella gente que por ahí tal vez en el conurbano le produce para el interior, o la misma gente del interior que hay que ir a los transportes a enviársela, por suerte ha reactivado un poco lo que es la alicaída demanda del AMBA, ¿no es cierto?, de lo que es el conurbano y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se ha movido un poco, y esto me lo han dicho otros sectores vinculados a Segera, que el interior ha ayudado un poco, pero lamentablemente algunas industrias, por estar en lugares sensibles o tener trabajadores, muchas veces nosotros tenemos trabajadores que viven en los barrios carenciados o en los barrios digamos que son de riesgo, no pueden venir a trabajar. Entonces no estamos ni siquiera con el plantel completo, y aquellas fábricas que están en sectores de riesgo tampoco pueden trabajar. Entonces no estamos pudiendo aprovechar ese coletazo. Claro. Pero bueno, hay que cuidarnos, tenemos que cuidar la salud, estamos viendo los casos todos los días, se van multiplicando y uno se pregunta, en tanto cuestionamiento que hay, tanta gente que habla, que en definitiva yo también lo estoy haciendo, pero bueno, voy a opinar también como opinan tantos. Me parece que si no hubiéramos empezado en tiempo y forma, los números de hoy, como se empezó el 19 de marzo, los números de hoy serían catastróficos. Marcelo, cortita para terminar, ¿no? Hoy Fernando Navajas, que es un economista, habló del concepto de cuarentena pendular. Dijo que nos vamos a tener que acostumbrar, no solo en el país, sino en el mundo, a esto de avanzar unos casilleros en la economía y retroceder después. ¿Ustedes, las pymes, tienen aire o espalda para afrontar esto que se viene, que sería abrir, no sé, un negocio 2 meses, menos un mes, 2 meses, y después volver a cerrar, volver a abrir un mes, volver a cerrar? ¿Eso lo pueden sostener o van a terminar cerrando? No, a ver, que todas las pequeñas y medianas empresas pueden hacer esto, te estaría mintiendo, es imposible. Pensar en cualquier sector que abra, que cierre, un comercio, que por ejemplo, vamos a un comercio de shopping, ¿cómo puede abrir y cerrar y tener los gastos que tiene? No lo puede mantener. Claro. Yo le proveo a grandes empresas que están en los shopping
y están en una situación muy compleja y complicada. Imagínate que se abren y cierran, como vos decís, y yo te diría que la van a pasar muy mal. Y los proveedores de este tipo de industria la vamos a pasar muy mal. Entonces digo, no creo que esto se pueda sostener en el tiempo, pero lamentablemente es algo que no vamos a tener que adecuar hasta que aparezca la maravillosa vacuna o el maravilloso tratamiento para frenar Claro. este hermoso virus, que la verdad que estamos viendo en el mundo cómo está volviendo. Cuando pensamos que lo iba a dejar en paz, por ejemplo en Europa está volviendo, en China va a volver, y ni hablar de los números de Estados Unidos y de Brasil. Así que, bueno, espero que se encuentren pronto todos los antídotos. Vacuna o al menos un tratamiento posible para justamente evitar muertes. Bueno, gracias Marcelo. La gravedad económica sea lo menos posible. Exactamente. Bueno, gracias Marcelo Fernández por haber estado hoy con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, Facu, ¿qué conclusión podés sacar de lo que dijo Marcelo Fernández, que es el titular de Segera? Yo lo vi bastante optimista. Bueno, no queda otra, digamos, porque en esta situación... Diciendo que se puede reactivar, como dice el presidente. Hoy el presidente dijo, no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno. No, bueno, eso no lo creo, pero sí, la verdad que lo que tienen que, de alguna manera, esperar es cierta asistencia por parte del gobierno, que ya emitió más de 1 billón de pesos para justamente paliar esta crisis. Ni siquiera eso parece ser suficiente. Por eso digo, lo de la cuarentena pendular es un concepto que si se llegó para quedarse va a dejar sus marcas y su ruina. Así que bueno, nos tenemos que ir, Facu. Nos vemos mañana, como siempre, a las 22 en Hoy Nos Toca la Noche. Chao.